traemos nosotros que estamos esta mañana aquí. Podemos sentarnos por un minuto. Definitivamente quiero agradecerle a los muchachos, han hecho un excelente trabajo. Gracias por poner un marco tan hermoso para nuestra mañana y llevarnos, conducirnos en la manera adecuada para adorar a Cristo. Esa es la gran diferencia entre una religión cualquiera y el Evangelio. Esa es la gran diferencia. La diferencia es que, como bien decía nuestro querido Emanuel, a todos los líderes religiosos que han sido considerados como importantes para la vida del mundo y que han hecho algún énfasis, han hecho algún impacto, no resucitaron. Es más, están esperando el día para ellos presentarse delante de aquel que juzgará a los vivos y a los muertos. Esos mismos líderes religiosos tendrán que doblar su rodilla ante aquel que ha sido declarado por Dios Señor de señores. Como les referí la semana pasada y algunos de ustedes hace unas semanas atrás, empezamos a ver juntos algunas de las verdades que están contenidas en lo que se denomina el sermón del aposento alto. Es aquella noche que Cristo se reúne con sus discípulos para tomar lo que está considerado como la última cena o establecer con ellos un nuevo pacto. Obviamente, no dejando pasar por alto la festividad de la Pascua, pero mostrándonos un nuevo camino como hijos de Dios. Y yo les comentaba que cuando entramos en estos pasajes que están en el libro de Juan, en los capítulos que van del 3 en adelante, una de las cosas que decíamos era que era un hermoso pasaje, tan hermoso que bien podría ser considerado como un jardín de rosas. Y era difícil, francamente, y es difícil detenerse en solo una de ellas. Pero francamente, hermanos queridos, esta mañana vamos a hacer un esfuerzo para retomar otra vez esta verdad que pudimos ver y que hemos estado considerando juntos. Quisiera, antes de empezar formalmente a conversar con ustedes, pedir a Dios su bendición y la guía de su Espíritu en lo que vamos a hacer en la exposición de su palabra, ya que aquí lo más importante, la autoridad de todo lo que hacemos aquí está bajo la autoridad del Hijo de Dios y bajo la autoridad de su palabra. Así que si son tan gentiles, inclinamos nuestros rostros con reverencia y oramos esta mañana. Padre, gracias te damos por esta maravillosa oportunidad de abrir ahora tu palabra delante de nosotros. Gracias, Señor, porque este es el Evangelio, el cual es, dice la palabra, suficiente para salvar. Y hoy, Señor, nuevamente, la palabra que da vida, la palabra que entra profundamente en nuestros corazones y discierne las intenciones y los pensamientos del mismo, la palabra que nos muestra nuestro pecado, pero que también nos muestra el camino de la vida. Hoy, Señor, la abrimos ante nuestros propios ojos para que tú la uses para tratar con mi alma, para hablar a mi vida. Gracias por esta oportunidad de estar hoy en tu casa. Gracias por esta maravillosa esperanza que hoy celebramos en Cristo. Gracias por darnos la oportunidad de bendecir tu nombre. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Bueno, si ustedes me acompañan al Evangelio de Juan, al capítulo 13, y lo dejan allí por un minuto, vamos a estar caminando por algún momento en alguno de los pasajes que están allí en el Evangelio según San Juan. Y quiero que veamos rápidamente algunas de las cosas que, como les decía, este panorama maravilloso de entrar en esta sección del Evangelio. Y quiero que, por favor, hagas un esfuerzo por poner atención. Yo sé que algunos de ustedes tienen sus Biblias digitales, lo cual está bien, pueden usarla, pueden usar sus teléfonos si quieren, pero manténganse atentos para no hacer ningún update en Facebook mientras estamos tratando estas cosas, ¿no? Yo sé que a lo mejor quieres colocar una foto del predicador, aguántate ahí un momentito la tentación de hacerlo y pon atención a lo que el texto está diciéndonos a nosotros hoy. Creo que es de vital importancia para nuestras almas.
Cuando Cristo está hablando estas palabras, quiero que recuerdes, que mantenga viva en tu memoria, que estas son las palabras finales, las palabras que serán dichas justo antes de entrar en el proceso que algunos llaman la pasión de Cristo. Es obvio que cuando un hombre se enfrenta a las últimas horas de vida, lo que él dice debe ser considerado como algo importante. Así que aquí tenemos a Cristo, que ha pasado 3 años con sus discípulos y ahora está en la fase final, dándole las últimas instrucciones a los discípulos. Es decir, es muy importante que nosotros prestemos atención a esto, porque sin ninguna duda él va a decir cosas que son vitales. Cuando uno ve los grandes temas de este sermón del aposento alto, encontramos el primero de ellos, es Cristo mostrándose como el ejemplo supremo de servicio. Recuerda, él dijo, no he venido para ser servido, sino para servir. Pero escucha también la segunda parte, y para dar mi vida en rescate por muchos. O sea, cuando Cristo entra en el mundo, la Escritura lo describe que entra como un siervo. Alguien lo ha descrito como, ahí es donde vemos a Cristo como el Cordero, sencillo, humilde. Ese Cordero que está listo para pasar por el sacrificio. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es allí donde Cristo, cuando está con ellos en el aposento alto, les dice estas palabras, el verso 3, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, oye esto, y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselo con la toalla que tenía ceñida. Ahora mira el verso 13. Del mismo capítulo 13, el verso 13. Cristo dice, vosotros me llamáis maestro y señor. Escucha esto. Y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, verso 14, el Señor y el maestro, os lavé los pies a vosotros, también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Escucha bien. Yo creo que Cristo está usando en los últimos minutos de su vida para mostrarnos lo grandioso y lo maravilloso que es servir unos a otros. Yo sé que la idea en nuestras mentes con la que nosotros vinimos desde muy temprano es, algún día tendré personas que me sirvan. Yo tendré una gran casa con muchos sirvientes que estén atentos a mis necesidades. Ojalá que sí. Pero la grandeza de un hombre, la grandeza de una mujer, no se mide por los sirvientes que él tenga, se mide por los servicios que él hace a los demás. Y eso es lo que Cristo nos está mostrando. Mira el segundo tema de este maravilloso sermón. Cristo se presenta como el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia. En el capítulo 14, un capítulo más arriba, escucha lo que Cristo le está diciendo, empezando en el verso 8, cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Casi nada. Escucha la petición de Felipe. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, escucha, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conocéis o no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Mira el verso 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y cuando Cristo estaba hablando con ellos, ¿a quién estaba haciendo referencia? Estaba haciendo referencia a sí mismo, a él mismo.
Cuando nosotros pensamos en Cristo como un ser que es poderoso o supremo, pero nos quedamos cortos en pensar que Él a lo mejor es tan grande como Dios, pero no como Dios mismo, estamos cometiendo un gran error. Porque Cristo mismo está diciendo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Porque yo soy la sustancia misma de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Tercer gran tema de este sermón: Cristo enviando al Consolador para que esté con nosotros para siempre. Mira el verso 16 del mismo capítulo. Verso 16. Dice Cristo: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros, y está hablando con los discípulos, sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Nuevamente Cristo les dice: sí, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Yo les enviaré a alguien que estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él llama a esta persona divina el Consolador, a quien dice: yo rogaré al Padre y Él os dará para que esté con vosotros. Mira el cuarto tema: nuestra vital unidad con Él en la fructificación y en la persecución. Verso capítulo 15. Mira el capítulo 15 ahora. Y escucha bien, Cristo ahora está mostrándoles a ellos esa unidad vital que hay entre los discípulos y Él. Y cómo esta unidad produce frutos. Es una identificación con Él, no solamente en la fructificación, pero también en la persecución. Verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Dice el 19, salta al 19 conmigo. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí. Escucha, estas palabras deberías marcarlas. Son importantes para entender el evangelio bíblico. Dice: yo, Cristo, os escogí de entre el mundo, y por eso el mundo os odia. ¿Cuál es la realidad? Hermanos queridos, ¿cuál es la realidad que nosotros enfrentamos cada día? La realidad que nosotros enfrentamos cada día es que para los hombres del mundo, aquellos que se consideran inteligentes, aquellos que creen que porque tienen muchos diplomas colgados en su pared, aquellos que creen que tienen cierto nivel de sabiduría, nosotros, los que estamos aquí sentados, que amamos a Cristo, somos unos tontos. Somos unos débiles mentales. Porque nosotros hemos elegido hacer algo que es una locura. Y por eso constantemente, dice Pedro, ellos nos ultrajan. Porque no corremos con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Qué es lo que el mundo realmente quisiera ver y viera con agrado? Que usted y yo hiciéramos lo que ellos hacen. Eso es lo que el mundo aplaudía. Acuérdate, Romanos capítulo 1, 2 y 3, Pablo está demostrando cuál es la condición del mundo. Y una de las cosas que el mundo dice: ellos no solamente hacen lo malo, pero ellos se complacen con los que los hacen. Ellos están buscando que nosotros de alguna manera nos asociemos en ese estilo de vida. Pero ¿cuál es la realidad, hermanos queridos? La realidad es una: que la luz y las tinieblas no tienen comunión. Y que los hombres rechazan ¿qué?
rechazan la luz. Y la pregunta es ¿por qué? Porque la luz muestra a todos cuál es el carácter de sus obras o de su vida. Y obviamente a nadie le gusta quedar en evidencia. A nadie que ha hecho algo malo le gusta quedar en evidencia. ¿Usted se ha preguntado por qué los ladrones van a robar de noche cuando nadie los ve? ¿Usted se ha preguntado por qué los infieles se esconden o esconden las evidencias de su infidelidad? Cuando llegan con su perfumazo a la casa y con sus pinturas aquí en el cuello y le dicen, ah, no, es que tú sabes que en el trabajo esas mujeres besan mucho. Usted y yo sabemos cómo nosotros tendemos a ocultar nuestro pecado, porque en eso somos expertos. Aún desde niños, nosotros cuando somos niños, nuestra naturaleza mala nos inclina a mentir constantemente para ocultar nuestros propios errores. Usted encuentra al niño lleno de chocolate y le pregunta, ¿te comiste el chocolate? Y él dice, no, yo no me lo comí. Y está embarrado de chocolate de los pies a la cabeza. Esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza tiende a ocultar el mal y a transferir la culpa. Yo nunca soy responsable de lo que hago. Siempre es culpa de alguien más. Porque si él no me hubiera hablado como me habló, yo te aseguro, yo no le hubiera dicho lo que le dije. Eso es transferir la culpa. Pero ¿sabe lo que la Escritura dice? La Escritura dice que el hombre que pecare, ese morirá. La Biblia nunca quita la responsabilidad de los hombros del hombre, porque es la única manera de que el hombre entienda claramente al ver su pecado que él tiene una gran necesidad de acudir a un Salvador. Si no, entonces él jamás tuviera nada no tuviera ninguna preocupación. Pero obviamente la Biblia nos muestra esa vital unidad con Él en la fructificación y en la persecución. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo, dice Cristo, no tú, yo os escogí de entre el mundo. Y yo sé que esto suena un poquito a veces, y muchas personas me lo dicen con franqueza, mira, es muy ofensivo que tú me digas a mí que Cristo escogió a algunos sí, otros no. Yo creo que sí, que puede ser ofensivo, pero al mismo tiempo es una gran verdad. Es una gran verdad. La Biblia nos muestra con clara evidencia, desde el primer capítulo de la Biblia hasta el último que fue escrito en la Biblia, que Dios, el soberano de los reyes de la tierra, Él decidió salvar a algunos. Pero entonces, ¿y yo? ¿Cómo yo sé? Bueno, de eso voy a hablar un poquito más adelante. Este ministerio de Cristo, esta unidad vital con Cristo, no solamente nos hace fructificar, sino que nos permite identificarnos con Él en la persecución, porque obviamente esa persecución está presente. El quinto tema, el ministerio docente y de gozo alentador del Espíritu Santo en el capítulo 16. Ese es el quinto tema del sermón del aposento. Cristo ahora les está diciendo cómo el Espíritu Santo será el maestro por excelencia para guiarnos a la verdad. Verso 13, capítulo 16. Pero cuando Él, dice Cristo, el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. Y os hará saber lo que habrá de venir. Ahora mire el 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestro último tema en este sermón de la montaña, en este sermón del aposento alto, es la oración sacerdotal que Cristo hace en el capítulo 17. La oración del sacerdote, que en sí mismo es también la ofrenda. Escucha, Cristo no solo es el sacerdote
que está orando por su pueblo en el capítulo 17. Cristo no es solamente el sacerdote, el sumo sacerdote que está ofreciendo la excelente ofrenda de redención, sino que Él mismo es también la ofrenda. Él es también el Cordero. Así que tenemos por un lado al sacerdote que hace el ofrecimiento y al Cordero que es el que es ofrecido en una misma persona. Cristo es esa misma persona. Escucha el texto. Estas cosas, capítulo 17, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Amados míos y mis queridos amigos que están esta mañana aquí, en esta oración final, Cristo está mostrándonos en estas palabras finales, específicamente en su oración, uno de los elementos más importantes y una de las verdades más profundas que fueron dichas en todo este sermón, en ese sermón del aposento alto. En este capítulo Cristo empieza a orar y la pregunta que algunos se hacen, por supuesto, es si esta sección debería ser considerada como parte del sermón, porque es una oración. La respuesta es claro que sí. Claro que sí. Y lo más importante es que justamente en este justo momento, Cristo empieza a hacer énfasis en aspectos doctrinales que están relacionados con el aspecto de la salvación. Lo que tiene que ver con la vida eterna o la salvación de aquellos que el Padre le había comisionado que Él salvara. Por eso mira, dice la Biblia, Cristo entonces cerró los ojos, levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y la pregunta es, ¿qué hora era esa? ¿A qué se refería Cristo cuando dijo, la hora ha llegado? Bueno, obviamente que llegó el momento preciso, el momento justo que había sido esperado por miles de años. Recuerda, la Biblia nos muestra que en la eternidad, cuando Dios estaba solo y no había luna, ni estrellas, ni ángeles, ni nada creado, no había nada creado, solo Dios era. Allí en la eternidad, Dios hizo un pacto con su Hijo. E hizo un pacto con su Hijo que es denominado el pacto de salvación. Y en ese pacto de salvación, Dios había decidido salvar a un grupo de personas. Y preguntó la pregunta más importante: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros para poder hacer esto? ¿Sabe cuál fue la respuesta de Cristo? Cristo respondió: envíame a mí, yo iré. Y dice la Biblia que debido a esa respuesta y a este plan perfecto de redención, Dios le preparó cuerpo al Hijo Eterno. Y el Hijo Eterno fue anunciado por miles de años en diferentes formas y de diferentes maneras. Mira, cuando tú ves el Antiguo Testamento y entras en estos 39 libros, vas a encontrar muchas de las cosas que sucedieron allí, como por ejemplo las fiestas que se celebraban, los símbolos que habían, los utensilios que estaban en el templo y muchas otras cosas, incluyendo personajes bíblicos, eran una representación de Cristo. Estaban anunciando en estas cosas cómo sería, quién sería y cómo luciría el Mesías que habría de venir. Detalles tan específicos como los que muestran el libro de los Salmos. Cómo él nacería, como Isaías dice, de una virgen, una doncella que no se había casado. Y ahora, yo sé que cuando uno dice estas cosas, la gente empieza en su mente a pensar, por favor. Bueno, este es uno de los grandes milagros de la Biblia. María, quien estaba lista para casarse con José, dice la Escritura, el ángel de Dios apareció y le dijo: ¿sabes qué? Voy a poner en tus entrañas a mi Hijo Jesucristo.
voy a poner allí a mi hijo y cuando lo dé a luz les llamarás por un nombre específico. Le llamarás Jesús, porque esto anuncia la razón de su nacimiento. ¿Y sabes qué? La palabra Jesús significa Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, todo lo que había sido planeado en la eternidad, paso por paso, fue sucediendo durante todo el Antiguo Testamento, para que cuando Cristo llegara, cuando Él llegara a este mundo, los hombres tuvieran una idea clara de quién realmente era el Mesías. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Cristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Después de tantos años de mostrarles en la ley, en los profetas y en toda la escritura, en los salmos, las características maravillosas que tendría el Hijo de Dios. Y dice la Biblia, Él fue rechazado por ellos. ¿Tú recuerdas? La semana pasada estábamos diciendo aquí que habían 3 grandes grupos entre aquellos que tuvieron que ver con la última semana de Cristo. Aquellos que le recibieron en Jerusalén diciendo, sálvanos ahora, sálvanos ahora. ¿Tú recuerdas eso? Y que luego entonces encontramos otro grupo que está en el patio de Pilatos gritando, crucifícale, crucifícale. Y la gente se pregunta, ¿acaso serán las mismas personas? Y había un tercer grupo que eran sus discípulos. Y la pregunta que hacíamos la semana pasada es, ¿en cuál de los grupos te sientes tú que estás? ¿En cuál de los grupos realmente tú estás? ¿Tú estás con lo que le dicen a Cristo, sálvanos ahora? ¿O estás con lo que le gritaron, crucifícale? No, pero yo sería incapaz de gritar que le crucifiquen. Pero déjame decirte algo, cuando tú vives tu vida como tú quieres, de espaldas a Dios, a ti no te importa realmente lo que le pasó a Cristo. No hay ninguna diferencia en gritar crucifícale con tu boca o gritar crucifícale con el estilo de vida que estás viviendo. Cuando Cristo está orando esta oración en el capítulo 17 del libro de Juan, en el momento de mayor comunión, es donde Cristo como sacerdote ora por sus discípulos. Es el momento de mayor profundidad en todo el sermón. ¿Sabes lo que dice Cristo? Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. ¿Qué está pidiendo Cristo aquí? ¿Cómo podía Dios glorificar a su Hijo si primero no lo pasaba por la cruz? ¿Sabes lo que Cristo está diciendo? Padre, glorifica a tu Hijo ahora. En otras palabras, a mí me encantaría estar contigo en la gloria, pero obviamente yo no puedo hacer esto si no paso primero por la cruz. Cristo le está diciendo, Padre, estoy listo. Tantos años que hemos esperado para este día. Sí, será duro para mí. Yo sé que esto me abatirá hasta el polvo, pero estoy listo porque yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la tuya. Cristo está pidiendo al Padre aquello que era lo único que satisfaría la justicia de Dios. La culminación del plan redentor. Lo que acordaron en la eternidad. Lo que Moisés y Elías en el monte de la transfiguración vinieron a tratar con él. De su salida aquel día. Lo que él mismo al empezar el sermón le dijo a sus discípulos. Recuerda en el capítulo 13, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía. Cristo está diciendo, Señor, salí de tu gloria y a tu gloria regreso. Y la cruz no es el obstáculo, es el medio que estableciste. Y aquel objeto que hacía maldito todo lo que era colgado en ella, ahora es bendito. Por eso el símbolo de la cristiandad, el símbolo de la iglesia es la cruz. Sí, es un instrumento
que dice la Escritura, maldito es todo aquel que es colgado en el madero. Pero cuando Cristo es colgado en el madero, ese instrumento, ya no por el instrumento, sino por el que fue colgado, ahora es bendito. Oh, bendita la cruz. Glorificamos al Padre. Glorificamos al Padre por lo que hizo. Cristo dice, Padre, glorifícame ahora y yo te glorificaré después. ¿Cuándo? ¿Cuándo iba Cristo a glorificar a su Padre? Cuando Cristo se levantara de los muertos en la resurrección. Padre, me colocas en la cruz, glorifícame y yo te glorificaré. Y yo te glorificaré al levantarme glorioso de la tumba, porque habré hecho tu voluntad completamente. Cuando Cristo colgaba de la cruz, allí dijo las palabras, consumado es. ¿Sabe lo que significa esto? Punto final. Lo que habías planificado en la eternidad ya está completo. Y no falta absolutamente nada. Escúchame, hermano mío, escúchame, iglesia. Cuando hablamos del evangelio de Cristo, estamos hablando de un evangelio que nos muestra un sacrificio perfecto. Cristo habiendo muerto una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, es un solo sacrificio y perfecto. No tienes que preocuparte por añadir algo nuevo a Cristo o al evangelio o a tu vida. Oh sí, Cristo murió, pero yo voy a hacer algunas cosas para que Él me salve. No, no, no. No es necesario. No es necesario. Pero yo soy tan malo. No te preocupes. No te preocupes. No hay pecado que el Hijo del Hombre no pueda perdonar. No hay pecado que el Hijo del Hombre no pueda perdonar. Glorifícame, oh Padre, en la cruz, y yo te glorificaré en la resurrección. ¿Y sabes cómo Cristo glorifica a su Padre en la resurrección? Sellando en ella el propósito eterno de Dios de salvar a su pueblo, derrotar la muerte y destituir al diablo de su poder. ¿Sabes qué? El diablo, que es un chantajista, la Biblia le dice, es un padre de mentira, es un engañador. No es digno de la más mínima confianza. Ni siquiera sus demonios deberían confiar en él. De verdad. Porque es un mentiroso. Es un mentiroso. Constantemente él está diciendo a las personas, qué bueno sería si hicieras esto, ¿verdad? Y así le vende a los jóvenes hoy día la posibilidad de que, mira, si tú tratas, aunque sea una vez, una sola vez, si tú tratas esta droguita, aunque sea una sola vez, por favor, ¿cómo te afectará eso? Tú eres libre, tú tienes derecho a hacer lo que tú quieras con tu vida. Y todo empieza con la idea de un pequeño entretenimiento. Le dice a la muchacha, ¿sabes qué? Tú eres dueña de tu cuerpo. Es cierto que tu mamá y tu papá te parieron y te dieron a luz y te cuidaron y te han criado, pero tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras porque es tu cuerpo. Y le venden la idea a los jóvenes, a las jovencitas, de que es cierto. ¿Por qué mi mamá me dice a mí si yo debo acostarme o no con mis amigos? Es mi cuerpo. ¿Sabes qué? Y aunque todo parece al principio tan inofensivo, todo parece al principio tan dulce, ese sentido de libertad, no dar cuenta a nadie, ¿sabes cómo termina convirtiéndose todo eso? Termina convirtiéndose en una gran esclavitud. Y entonces te das cuenta que el diablo es un desidioso, es un mentiroso, es un engañador, porque te vendió una idea que no era real. Pero Cristo dice, vino para desatar o deshacer las obras del diablo. Y lo hizo cuando se levantó glorioso en la cruz.
derrotando para siempre al pecado, derrotando a la muerte y derrotando a aquel que tenía en sus manos la administración de ese imperio tenebroso llamado la muerte, destituyendo al diablo de su poder. Dice la Escritura, dice, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, escucha, hablando de Cristo, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a lo que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y Cristo dice, yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tu Padre junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Y ahora, por supuesto, querido hermano, ponga atención a estos pequeños detalles. Pues para que no quede ninguna duda, Cristo describe con absoluta claridad quiénes son los hombres que del mundo Dios le dio a él para que fueran suyos. Escucha, verso 3 del capítulo 17 de Juan. Márcalo en tu Biblia. Verso 3, aquellos que desde la eternidad Dios era su dueño, y era su dueño no por creación, sino por elección. Mira cómo el 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Algunos piensan que, bueno, sí, como Dios es el creador de todo, bueno, Él es mi dueño. Déjame decirte una cosa. Dice la Escritura claramente que cuando Dios habla de ser el dueño, nuestro dueño, no lo está diciendo por creación, lo está diciendo por elección. Pues Él nos eligió, nos escogió como suyos antes incluso de la creación del mundo. He manifestado a tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Cómo dice el texto? Verso 6. ¿Cómo dice? Míralo, por favor, confírmalo allí en tu Biblia. 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Amén, hermanos queridos. Y si saber que Dios era tu dueño desde la eternidad no te tranquiliza, piensa por un momento cómo Dios el Padre, tu dueño, te entrega a Dios el Hijo y ahora eres propiedad de Dios por partida doble. Por partida doble. Wow. Bueno, yo no sé si ustedes dirán eso en sus mentes, pero ¿sabes qué? Cuando yo estaba viendo este pasaje y yo pude entender esto, yo decía, wow, no solo que Dios es mi dueño desde la eternidad, es que Dios me entregó, Dios el Padre, a Dios el Hijo, y ahora tengo dos dueños, al Padre y al Hijo. ¿Quién podrá salir enfrente de Él a reclamarme? ¿Quién podrá venir y decirle que no, tú no puedes tenerlo a Él como tuyo porque yo lo voy a arrebatar de tu mano? ¿Quién se atreve a hacerlo? No hay manera que puedas perderte. ¿Ves? No hay manera que puedas perderte. Mira cómo Cristo lo dice. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió, en el verso 12. Y esto sin dudas incluye a todos y cada uno de los que el Padre les entregó. Por eso Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad y para la alabanza de la gloria de su gracia. Gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Amén. Bueno, creo que hemos visto suficiente, ¿no?
creo que hemos visto suficiente, pero permíteme dar un último puntillazo y no pierdas la paciencia. Todavía nos quedan un minuto. En un minuto vamos a terminar. Recuerda que cuando Cristo estaba sentado en la mesa, Él dijo, uno de vosotros me va a entregar. ¿Sabe lo que todos empezaron a decir allí en la mesa? ¿Seré yo, Señor? Muy bien. Cuando Cristo anunció esa traición, ellos preguntaron, ¿seré yo, Señor? Ahora muy bien. Hasta que se descubrió la identidad del que lo entregaba. Ahora mismo, esa es la misma pregunta que nos debemos hacer aquí esta mañana. Cuando estamos hablando de la identidad de un hijo de Dios, la pregunta es, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Cuáles son y cuál es la característica que los hijos de Dios tienen y que este pasaje en el capítulo 17, Cristo nos está mostrando en su oración? Mira, rápidamente, primero, dice la palabra, ellos han guardado tu palabra. ¿Te das cuenta? Ahora, ojo, ellos no guardan tu palabra para ser salvos. Ellos guardan tu palabra porque son salvos. Hay una gran diferencia. Cristo está diciendo, Señor, verso 7, ahora han conocido que todas las cosas me has dado proceden de ti, porque la palabra que me diste les he dado y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Primera característica, guardas la palabra de Cristo. ¿Quieres saber si eres un hijo de Dios? Pregunta, respuesta. Guardas la palabra de Cristo. Si tú no guardas la palabra de Cristo, no importa lo que tú digas. Lo que tienes que, la respuesta no es de los labios. La respuesta es de la conducta. ¿Ok? Segundo, ellos conocen, los hijos de Dios conocen perfectamente el origen divino del Mesías. Mira el verso 8. En el verso 8 dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Así que si tú dices, bueno, sí, yo creo en Cristo, pero yo creo que Él es un extraterrestre que vive en el mundo, en un satélite que está detrás de Venus, por favor. No. Cristo no es un extraterrestre. Bueno, sí, Él no es de este mundo, pero Él no es un alienígena. Y Él vendrá en una nave voladora a buscarnos. No. Escúchame. Cristo vino de Dios y a Dios regresa. Y el que es un creyente verdadero no cambia esa verdad. Él lo tiene en el corazón. Tercer lugar, ellos no gozarán de la simpatía del mundo. Si el mundo los ama a ustedes, le está diciendo Cristo, usted está en peligro de muerte eterna. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así que como creyente tenemos que tener claro que nosotros no estamos en un concurso de popularidad. Vamos a hacer feliz al mundo. Yo quiero que el mundo me acepte. Así que voy a hacer todo lo que el mundo quiere que yo haga. No, hermanos queridos. Si usted es un creyente verdadero, usted se va a diferenciar claramente del mundo. Cuarto, usan la palabra de Dios como un instrumento para su santificación. ¿Quiénes son los hijos de Dios por los que Cristo está orando? Aquellos que, según el verso 17, se santifican en la verdad, en la palabra de Dios. 5. Sienten en su corazón un verdadero anhelo para conservar y mantener la unidad. Verso 22. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que el Padre les entregó a Cristo para que los salvara. Dice la Biblia, aquellos que mantienen la unidad. Sexto, tienen la garantía absoluta de estar eternamente en la presencia de su Señor, porque ese es el deseo amoroso de Cristo. Oye, escucha esto. Y ahí voy a terminar, verso 24. Mira lo que Cristo está diciendo. Cristo dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero. Oye bien, lo que Cristo está diciendo. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado,
porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Escucha, qué hermosa forma de Cristo orar por los suyos. ¿Sabes que eso llena mi corazón de gozo? Pensar que Cristo está deseando que yo esté con Él porque Él me ama. Padre, yo quiero que tú lo traigas aquí conmigo porque yo deseo pasar la eternidad junto a Él. Qué evangelio tan glorioso y qué verdad tan poderosa y qué consuelo tan grande. Cuando digo yo que estas peticiones de Cristo son una afirmación, lo digo porque obviamente no hay una sola oración de Cristo que Él hizo que no fuera respondida con un sí o con un amén. Todo lo que Cristo pidió para su pueblo ciertamente lo recibirá. A Él damos la gloria y a Él damos el honor por los siglos de los siglos. Amén. Quiero que le demos un fuerte aplauso a nuestro Señor. Esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Cuando alguien te dice por allí que debes portarte bien para ir al cielo, déjame decirte, nada más lejos de la verdad. No vamos al cielo porque nos portamos bien. Vamos al cielo porque Cristo vivió una vida perfecta. Nos dio su justicia, nosotros le dimos nuestro pecado y ahora cuando el Padre nos ve como ve a Cristo, santo, justo y bueno. Y cuando llegue el gran día, llegará para todos, cuando llegue el gran día, las puertas del cielo se abrirán de par en par para recibir a sus hijos. Y cuando entremos allí, escucharemos a Cristo decir: bienvenido, bienaventurado, fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor nos bendiga. El Señor nos bendiga.